por favor, para comenzar nuestro culto. Empezamos con el Salmo 150 del 1 al 6 en inglés. Praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His acts of power, praise Him for His surrounding greatness, surpassing greatness. Praise Him with the sounding of the trumpet. Praise Him with the harp and lyre. Praise Him with the trumpet and dancing. Praise Him with the strings and pipes. Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Amen. Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con arpa y la lira, alábenlo con panderos y danza, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con símbolos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes, que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Amantísimo Señor, te agradecemos, Padre Celestial, por permitir que en esta mañana invoquemos tu nombre y te pedamos tu presencia, Señor, en medio nuestro, que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro y que tú recibas con olor fragante todo lo que hagamos para ti en este momento, Señor. Recibe toda la alabanza, recibe la predicación, Señor. También te rogamos que tú prepares nuestros corazones para recibirla y que también sea atesorada en nuestros corazones y también podamos ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Hoy puedo danzar
thought it was working this entire time. I clicked it, but it instead failed to connect the server. Wait. It's still recording. It's still recording, but look. The Wi-Fi says unsecured network.
Bueno, hermanos, vamos a seguir. Seguimos en la presencia del Señor, así que vamos a orar. Amén. Cada uno ahí donde está, si quieren estar parados, si quieren permanecer sentados, cerramos nuestros ojos. Recuerda que debemos hacerlo con reverencia. Amado Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque podemos ver cada día, mañana, tu fidelidad en nuestras vidas. Podemos ver, Señor, cómo no nos sueltas de tu mano, cómo constantemente tu gracia nos acompaña en todo momento. Gracias, Señor, porque en distintas circunstancias muchas veces nos sentimos solos, pero tu amor, Señor, tu Santo Espíritu, se manifiesta y nos recuerda que tú estás aquí. Gracias, Señor, porque un día saliste a nuestro encuentro. Estábamos perdidos, estábamos muertos en delito y pecado, Señor. Y te encontraste con nosotros. Nos perdonaste, nos justificaste. Y empezaste con nosotros, Señor, ese cambio, esa transformación. Que sigue en nuestras vidas día a día, Señor. Hasta aquel día que podamos encontrarnos contigo y seamos glorificados juntamente contigo, Señor. Y podamos estar toda una eternidad dándote gloria y honra, adorándote, exaltando, glorificándote. Oh Señor, recuérdanos que aún en este momento ya estamos dentro de esa eternidad y que debemos estar constantemente buscando de ti, de tu presencia, de estar en comunión contigo a través de tu palabra, de la oración, de la comunión con los hermanos. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Y en esta mañana, Señor, queremos poner delante de ti cada una de nuestras necesidades. En esta mañana queremos venir, Señor, delante de tu presencia porque dependemos de ti. Porque nuestras vidas dependen de ti. Y queremos presentarte, Señor, nuestro corazón. Porque hay muchas cosas para cambiar aún en nuestras vidas. Y solamente tú puedes cambiar y transformar este duro corazón, Señor. Que es egoísta. Que siempre está pensando, Señor, en sus propios placeres, en sus privilegios, en sus necesidades, en sus vanidades. Transfórmanos, Señor. Ayúdanos primero a reconocer a través de tu Espíritu Santo de que estamos equivocados en muchas de las decisiones que tomamos, en muchas de las prioridades que tenemos en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos cambiar. Dependemos total y absolutamente de ti. Gracias, Señor. Y queremos pedirte en esta mañana por el evento que van a tener los jóvenes, por el evento que va a tener el Ministerio de Jóvenes, Señor, el próximo sábado 28, que sea un evento en el cual, Señor, ellos puedan invitar a muchos jóvenes y puedan ser testimonio de vida para ellos, Señor, que puedan estos jóvenes que vengan a visitarnos, Señor, venir preparados, con un corazón dispuesto, que tú prepares sus corazones de antemano, Señor, para que puedan ver algo distinto en nuestros jóvenes, para que se pregunten qué es eso nuevo que ellos están esperando, Señor, que ellos no son los mismos jóvenes con los cuales cada día en la comunidad, sino que son distintos, que hay algo distinto en ellos, y que nuestros jóvenes puedan ser esa luz, esa sal, que les puedan compartir tu palabra, tu mensaje, Señor. Que no sea un evento más, que no sea una actividad más, sino que tenga un propósito. Y el propósito que sea, Señor, reflejar a Cristo a la comunidad. Así como cada una de las actividades que llevamos adelante, también el evento de niños que vamos a tener el día 28, Señor, que sea el propósito, Señor, llevar tu palabra, llevar tu mensaje, llevarla a la comunidad, Señor, a Cristo. Te pedimos por cada una de esas personas que van a venir a los eventos, Señor. Prepara sus vidas, prepara sus corazones para que, si es tu voluntad, ellos puedan recibir tu palabra. Ellos puedan recibir el regalo de la fe. Queremos pedirte, Señor, por el día de la Biblia, que también es este mes. Queremos pedirte por el discipulado, Señor,
que podamos discipularnos y que podamos discipular a otros. Señor, tú nos llamaste a predicar el Evangelio y a ser discípulos. Y eso es muchas veces lo que menos hacemos. Tenemos un ministerio, Señor, que nos prepara justamente para aprender bíblicamente cómo compartir nuestra fe. Yo te ruego por ese ministerio, yo te ruego por las personas que están al cargo de ese ministerio. Bendícelos, Señor, dale los recursos que ellos necesitan para poder llevar adelante, Señor, y enseñar a estos hermanos a cómo compartir su fe, cómo compartir las buenas nuevas, Señor. Motívanos, Espíritu Santo, a cada uno de nosotros a entender y a comprender que es nuestra responsabilidad, que es un mandato celestial en compartir nuestra fe y el hacer discípulos, Señor. Debemos discipularnos para poder discipular a otros, no discipularnos y quedarnos quietos, sino, Señor, estar orando por personas para poder discipularlas, Padre. Esa es la gran comisión que tú nos enviaste a hacer y debemos llevarla a cabo. Te rogamos por las iglesias, Señor, por los pastores, por las familias de cada una de las iglesias, Señor. Te rogamos, Padre, que levantes líderes, músicos, adoradores del medio nuestro. También te rogamos por el proyecto 312, Señor, que estamos celebrando el día de hoy, que añadas a tu iglesia a todos aquellos que han de ser salvos, que sigamos orando por esas personas. Y si no estamos orando por nadie, empecemos hoy. Pensemos mientras oramos y reflexionamos en la palabra de Dios, en ese momento de intimidad que tenemos con Dios, por esas 3 personas o más, por las cuales vamos a estar orando, para que Dios, si así le place, les regale la fe. Y el día de mañana estén aquí con nosotros, adorando y exaltando en familia, que se puedan integrar a esta hermosa familia que es la Iglesia Vida Nueva. Te pedimos por Proyecto Templo, Señor, por ese nuevo ministerio. Te pedimos por la vida de nuestra hermana Karina, Señor, que lo va a llevar adelante, por las personas que van a estar en su equipo, Señor, que tú puedas darle ideas, que tú puedas darle, Señor, todos los recursos que ellos necesitan para llevar adelante este proyecto, y que el día de mañana podamos tener ese lugar propio en el cual podamos estar adorando, exaltando, glorificando tu nombre, Señor. Podamos ser un faro para esta comunidad. Te rogamos, Señor, que podamos ser una iglesia generosa, Señor, para que podamos acumular los recursos financieros que necesitamos para cumplir en este año y los recursos que necesitamos, Señor, para más adelante. También te rogamos, Señor, que seamos generosos para cubrir todas las necesidades que hay dentro de la iglesia, porque hay mucha necesidad en medio de tu pueblo, Señor, mucha necesidad. Hay hermanos que no tienen para su renta, hay hermanos que no tienen para alimentarse, hay hermanos que están sin trabajo. Te pedimos por sus vidas, Señor, oramos por ellos, pero también debemos accionar, y para eso está tu iglesia, porque la respuesta de la oración de cada uno de nosotros somos nosotros mismos. Preocupémonos los unos por los otros, estemos orando los unos por los otros, estemos comunicándonos durante la semana para saber cuáles son las distintas necesidades. Puede haber necesidad de falta de trabajo, de enfermedad, puede haber necesidades matrimoniales, con alguno de los jóvenes, alguno de los niños, de papeles de migración. Te pedimos por todas estas cosas, Señor, las ponemos en tus manos. Cada domingo, Señor, y en cada momento de oración personal o familiar, te estamos pidiendo por estas cosas. Pero también que nosotros, Señor, como pueblo, como iglesia, como cuerpo, estemos orando los unos por los otros, nos estemos llamando por teléfono, nos estemos preocupando por la necesidad de nuestro hermano y tratemos, Señor, de accionar de acuerdo a los recursos que tenemos para poder hacerlo. Que podamos ser una iglesia en acción, Señor. No solamente en palabras, que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor. Te queremos pedir por Lázaro, por el pastor Gregorio, por Norma, por Mani, el amigo de Eduardo, la joven de 16 años, hija del compañero de Alicia, Señor, del compañero de trabajo. Te pedimos por Marta, la mamá de Melo. Te pedimos por Graciela, por Maki, por Valeria. Te pedimos por nuestro pastor, Señor. Te pedimos por todos estos casos de enfermedad que hay, Señor. Te pedimos, Señor, que tú puedas obrar en las vidas de cada uno. Hay mucho cáncer, Señor. Es increíble la cantidad que hay. Pero tú eres, Señor, el que sana. Tú eres el que hace el milagro. Tú eres el que puede obrar a través de médicos, de enfermeros, tratamientos. Y también puedes obrar de forma sobrenatural, si así te place. Tú puedes hacer el milagro, Señor, y confiamos de que así va a ser.
porque hemos visto cómo te has glorificado en la vida de muchos hermanos, Señor. Y confiamos de que lo vas a hacer de nuevo. Vemos como nuestro pastor, a pesar de su tratamiento, Señor, está firme, está fuerte. Vemos a su esposa y te damos gracias, Señor, porque estás respondiendo a las oraciones. Gracias, Señor. Y vamos a ver tu gloria en la vida de cada una de estas personas que estamos orando. Te pedimos también por nuestra abuela Nelsa, que está con... Te pedimos también, Señor, por el hermano de nuestra hermana Rosa. Te pedimos que puedas traer sanidad a su vida, Señor. Te pedimos por José Luis y por Rosa García, Señor. También te pedimos que tú puedas traer salud a su vida. Te pedimos por Ángelo, el vecino de Marta y de Janely, Señor, que está con una bacteria, lo han operado 2 veces y se está recuperando. Te pedimos por sus niños, Señor. Te pedimos especialmente por esta familia, porque nuestras hermanas están orando por ellos, los están visitando, llevando el Evangelio, Señor, están pendientes de estos vecinos de ella. Y te rogamos que tú puedas manifestarte, Señor, que tú puedas glorificarte en esta familia, Señor. Hay tanta necesidad. Te pedimos por cada ministerio de nuestra iglesia, te pedimos por los líderes, te pedimos por nuestros jóvenes, te pedimos por los matrimonios, Señor. Hay muchos matrimonios divorciándose fuera y dentro de la iglesia, Señor. Te rogamos, Señor, que obres. Hay mucha necesidad. Y aquí está tu pueblo, Señor. Envíanos. Que haya una predisposición en nuestro corazón por querer atender a la comunidad, por querer atender las necesidades de tu pueblo, Señor. Padre, te pedimos perdón porque muchas veces preferimos la comodidad. Te pedimos perdón, Señor. Incomódanos, Espíritu Santo. Incomódanos, Señor. Muévenos a que hagamos lo que vos nos enviaste a hacer, Señor. Te pedimos perdón porque no hacemos lo que nos envías a hacer. También te pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados, Señor. Padre, que con tu perdón venga transformación a nuestras vidas. Te pedimos perdón porque muchas veces criticamos, nos enojamos, hay rencor, resentimiento. Estamos viendo que se equivoca el otro y no nos preocupamos por lo que no estamos haciendo nosotros. Perdónanos, Señor. Motívanos, Padre, a través de tu Santo Espíritu, que estemos más tiempo en intimidad contigo, más tiempo leyendo tu palabra, aprendiendo de tu palabra. Obra, Señor, en nosotros. Ponemos todas estas cosas en tus manos, Señor, y te pedimos, ahora que vamos a recibir en el día de hoy, Señor, que nuestros corazones estén preparados para lo que vamos a recibir a través del pastor, para lo que tú tienes, Señor, en esta mañana, para ese pan de vida. Y que tu palabra, Señor, no entre por un oído y salga por el otro, sino que la reflexionemos, que la hablemos en nuestros hogares, que la hablemos en familia, que la meditemos. Que tu palabra, Señor, en esta mañana sea como un espejo para nosotros, que nos confronte, que nos muestre en dónde debemos cambiar y que pongamos siempre nuestra esperanza en ti, Jesús, porque tú eres nuestra única esperanza en todo momento. Te amamos, Señor. Te damos toda gloria y toda honra en el nombre bendito y glorioso de Jesús. Amén. I looked this way, I'm like, oh, what's going on? Oh.
No, he's just standing there for the whole prayer. Bro. She really do not want to go. Her sister's just like, bro, why is she crying over it? Wait, that's the same bottle of that, you know the bottle that she has? That's the same one that my mom used to give me, except, you know the top part, you know how it's blue? It used to be yellow. I still remember how my How do you remember? I still remember how my bottle looked like. That was crazy. I had like those like mini ones, that you would just like drink out of. I don't know. I kept drinking milk from there, like warm almond milk from there, until I was like 8. It just tasted good, bro. Biblia, I mean, I liked it because you could drink it while they lay en el down. libro de Juan, la carta de Juan, su Sometimes primera I'll burn carta, my throat. continuamos con el capítulo 5, y dice así, si se ponen un minuto de pie, primera de Juan, capítulo 5, y vamos a leer del 14 hasta el 17. So like once you start like reading everything on the screen and they don't need to see it anymore, then I Del put it 14 back. al 17. Dice así la palabra a través del apóstol Juan. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte. En este caso no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Palabra de Dios. ¿Pueden sentarse, hermanos? Wait, I didn't understand. Bueno, hoy estamos celebrando el 3-12. Yeah, Uno de los Yeah, I couldn't even hear it temas, because I was el like too primer focused paso on the camera. es orar por 3 personas But look, if you want. durante your este mes, phone and go to desde que that comienza el verse. mes. Así que hoy termina el 3-12, cuando termine ya comenzamos a orar por 3 personas. Y el tema que trae Juan es la oración. Así que vamos a hablar de la oración conectado con el 3-12. Orar por 3 personas para que el Señor obre en su vida. Estoy casi seguro que cuando Dios le reveló esto a Juan, o Juan lo escribió, lo inspiró para que Juan, de una forma u otra, animara a su audiencia a orar, y también porque quería también animarnos a nosotros siglos después. Y una de las cosas que Juan quiere que la iglesia a la cual le escribe y a nosotros es que oremos fielmente. Y es un flagelo en nuestra vida como cristianos la oración. Se ha escrito mucho sobre la oración, se ha hablado mucho sobre la oración, se ha predicado mucho sobre la oración. Y a veces yo me pregunto por qué tanto se habla y se ora y se escribe. Pero yo creo que cada día tenemos que mejorar más y más la oración. No cabe duda. Tenemos que cada día mejorar. Y es cierto, como dice Juan, que Dios nos escucha. Dios escucha nuestras oraciones, pero al mismo tiempo, al leer el pasaje, encontré una gran dificultad para nuestra vida de oración. Hay un gran desafío para nuestra vida de oración. Y el texto crea esa tensión en nuestra vida de oración. Simplemente el pasaje no va de acuerdo con nuestra vida de oración. No es fiel a nuestra forma de orar, nuestra forma de dirigirnos a Dios, nuestra forma de llevar esa parte tan necesaria como es la oración. Pero Juan, si usted nota, es también el autor del Evangelio. Y como es el escritor del Evangelio, él también se recuerda de muchas cosas que Jesús dijo sobre la oración. Y él le recuerda porque da la impresión, aunque no lo dice, porque Juan está hablando con una audiencia que sí sabe lo que él está hablando, nosotros no sabemos. Por eso hay cosas que todavía Juan no nos ha dado a conocer, pero la audiencia sí lo sabe. Y Juan sabe que Jesús dijo muchas cosas que fueron mal entendidas a través del tiempo. Y Juan una vez más la está mencionando desde otra perspectiva para aclararle a la iglesia que ha malinterpretado las palabras de Jesús sobre la oración. Por ejemplo, si pone el slide en inglés, está Marcos, capítulo 11, 22. Mira lo que dice Jesús acá. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro si que alguno dice, este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá
lo obtendrán. En el versículo 24 dice, por eso les digo, crean que ya han recibido y todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. El mismo Juan, en el capítulo 15, 16 y 14, dice lo siguiente, en el 15, 16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Y después continúa, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. En el 16:24 dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Y en el 14:13 dice, cualquiera cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la daré, y así será glorificado el Padre en el Hijo, lo que pidan en mi nombre, yo les daré. La impresión que da Jesús es como que cada cosa que nosotros le pidamos al Padre, instantáneamente el Padre nos va a dar. Y esa es la impresión que Juan está dándose cuenta dentro de esta iglesia. Si eso fuera verdad, de que cada oración que nosotros hacemos, según dice Jesús, y no que Jesús está equivocado, sino que hemos malinterpretado lo que Jesús ha enseñado, y es lo mismo que estaba pasando en el tiempo de Juan. Si eso fuera real, de que cada cosa que usted y yo pidamos en su nombre, Él nos va a dar, y ya está dado, y nos va a dar en el momento, entonces nuestro averaje o nuestro promedio de oraciones contestadas está muy bajo. Está muy bajo. Porque, por ejemplo, poner en el caso de mi propia vida, yo he orado por personas que no son salvas y nos han salvado. Yo he orado por matrimonios que tienen problemas y han terminado divorciándose, cristianos. He orado también por personas que están enfermas para que Dios las sane y han muerto. Si se dan cuenta, cada una de nuestras oraciones no son contestadas, como dice los pasajes de Jesús, y eso es lo que vamos hoy a estudiar en cuanto a la oración. Nos damos cuenta que cada vez que indagamos en este tema, menos entendemos y menos entendemos. Porque hay detrás de la oración cosas que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta. Así que en ningún momento Jesús dijo que Él iba a contestar nuestras oraciones al momento, al instante, y que íbamos a obtener cada cosa que nosotros le pidiéramos al Padre. Ahora, algunos al ver que su nivel de oración o respuesta a oración ha sido muy bajo, porque hemos orado por tantas cosas, por finanzas, y nos lo recuperamos financieramente, oramos por discípulos conforme a 1 Timoteo capítulo 3, y no aparecen esos discípulos, y oramos por un edificio y no aparece el edificio, oramos por un crecimiento y no se da el crecimiento. Si se dan cuenta cuántas cosas pedimos a Dios en oración que aún no la hemos logrado. Entonces no está el problema en Jesús, el problema está en que nosotros hemos malinterpretado el pasaje. Algunos piensan entonces, si Dios no responde nuestras oraciones, Dios no nos escucha. Muchas personas piensan así. Pero la Biblia dice que sí, Jesús sí nos escucha. Dios sí nos escucha. Y Dios sí tiene el poder para responder nuestras oraciones. Pero uno puede llegar a la conclusión también, o la duda, de que si Dios no responde mis oraciones, entonces Dios no tiene el poder para responder las oraciones. Entonces Dios no es soberano. Si Dios no puede doblegar la voluntad humana por una persona que yo estoy orando, entonces Dios no tiene poder, sino que el que tiene el poder es la persona por la cual estoy yo orando y no ha sucedido nada todavía en su vida. Y es por eso que muchas personas dejan de orar, desisten de la oración, prefieren ya no orar porque no ven que Dios contesta sus oraciones. Pero la Biblia dice que Dios sí promete que va a contestar nuestras oraciones y que sí Él tiene el poder para hacerlo. La semana pasada terminamos en el versículo 13. Y si usted nota en el versículo 13, es una transición que Juan está haciendo hacia el versículo 14. Y él termina diciendo, es para que tengan vida eterna. Así que en el versículo 13, Juan dice que tenemos que tener confianza en Dios, y el que tiene confianza en Dios tiene vida eterna. Por tanto, Juan lo conecta con la oración. Si yo tengo confianza en Dios porque tengo la vida eterna, entonces Dios va a contestar mis oraciones. Así que Juan solamente promete la oración contestada para los hijos de Dios porque ellos tienen la seguridad de que han nacido de nuevo.
Por eso dice, para que sepan que tienen vida eterna. Ahora, tenemos vida eterna, confiamos en Él, pero todas nuestras oraciones no son contestadas. Esa es la verdad. Así que nuestro averaje de oraciones contestadas es muy, muy, muy bajo. Y vamos a ver en el pasaje que Juan habla de la oración, pero pone condiciones en la oración. Hace promesas, pero hay condiciones en las promesas que Él o Dios que está haciendo, que es el que responde las oraciones. Por ejemplo, los cristianos tenemos confianza en Dios y Dios contestará nuestras oraciones. Pero Juan hace una advertencia: tienen que tener cuidado cuando ustedes oren, porque cuando oren tienen que orar conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que quiso decir Jesús. Hay que orar conforme a la voluntad de Dios. Pero nosotros no oramos conforme a la voluntad de Dios. Por eso nuestro nivel de oraciones contestadas goes down, baja. No es lo mismo que nos dice el pasaje. Ahora, si hay que orar conforme a la voluntad de Dios, uno se pregunta, ¿para qué voy a orar? Si de todas maneras yo ore o no ore, Dios, que es soberano, ya ha designado lo que va a suceder. Y eso es una dificultad que tenemos nosotros. ¿Para qué voy a orar? Para que Dios me sane, si de todas maneras Dios ya ha decretado, ha dicho lo que Él va a hacer con mi cuerpo, con mi enfermedad. Pero la oración no es para que Dios cambie su voluntad, sino para que yo cambie mi voluntad. Es muy diferente. Y es por eso que aún los no creyentes oran, pero oran para que Dios haga su voluntad y Dios sea el que haga o resuelva sus problemas, pero no hay ninguna diferencia al entrar a la presencia de Dios. Así que el propósito de la oración no es tanto que Dios responda a mi oración, sino que Dios ajuste mi voluntad a la de Él. Eso se llama cambio, change, cambiar. Y eso tiene un nombre, se llama someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Así que el propósito, Juan nos dice que el propósito, y Jesús lo que está enseñando es a sus discípulos, es que ellos tienen que someter su voluntad a la voluntad de Dios cuando estemos orando, porque no queremos someter nuestra voluntad al Señor. Así que el tema específico que Juan nos trae es que el propósito de la oración, para que sea contestada, no es tanto hacer una lista, sino que en esa lista confiamos en su voluntad, pero ese no es el propósito principal. Señor, que yo pueda someter mi voluntad a tu voluntad. Y ahí es donde está nuestra dificultad como cristianos, someternos a la voluntad del Señor. Así que Juan nos da un principio general, y lo que vamos a hablar, ahí dice el principio, nos da una promesa con una condición, y después nos pone un ejemplo para mostrar que nuestras oraciones son contestadas según esa promesa, pero también están condicionadas. Y vamos a entrar al pasaje, dice en el versículo 14, esta es la confianza que tenemos, que al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, esta es la promesa, Él nos oye. Y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros, ahí viene la otra promesa, que ya tenemos lo que hemos pedido. Así que cuando yo oro o cuando nosotros oramos, tenemos que orar basado en la voluntad de Dios. Si oramos conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios me va a oír y Dios me va a responder. Y dice, como dice Juan, ya tenemos lo que hemos pedido. Ahora, eso implica, o Juan está hablando, que nuestra confianza no puede estar en nosotros, ni en nuestra elocuencia. ¿Se acuerdan que una vez Jesús le dijo a los fariseos, ¿por qué ustedes se paran en las esquinas y en las plazas para ser oídos y usan una cantidad de palabrería como si piensan que yo, o sea Dios, los voy a escuchar porque me hablen con un griego intelectual? Dicen, ustedes no pueden convencerme con sus palabras.
Y a veces tratamos de convencer a Dios con nuestra elocuencia o con nuestra forma dramática o melancólica de orar. Y no podemos impresionar a Dios porque tenemos que poner nuestra confianza, dice el pasaje, en Él, no en mí. O sea, la oración entonces es para que yo dependa de Él, no para que para que dependa de mí el resultado o la acción de la oración. Y eso es un principio general que nos da Juan dentro de la carta. Y no es primera vez que ya Juan habla sobre la oración en su carta, y no es primera vez que él pone una condición. En esta segunda condición, que está conectada con la primera condición, es que sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. En el capítulo 3:21 ya Juan había hablado y pone también ahí dos condiciones. Dice, queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibiremos lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos. Y después dice, y hacemos lo que le agrada. ¿Se dan cuenta que hay una lucha entre mi voluntad con la voluntad de Dios? Que dice, yo no quiero someterme a los mandamientos de Dios, ni quiero hacer lo que Dios le agrada, pero sí quiero que Dios responda a mis oraciones conforme a mi voluntad. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Que obedezcamos sus mandamientos y hagamos lo que Dios le agrada. Esa es la voluntad de deseo de Dios para sus hijos. Así que Juan enfatiza aquí una vez más sobre el tema de la oración. Primero dice Juan, tenemos que tener confianza, tenemos que acercarnos a Dios confiadamente. No podemos confiar en nosotros. Y cuando entremos en esa presencia de Dios, nuestra confianza no está en nosotros, sino en que está en un sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros, según el escritor del libro de los Hebreos. Capítulo 4, 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Así que hay un intermediario, hay un sumo sacerdote, como dice el autor de lo que traspasó los cielos, rompió la cortina, la rasgó de arriba abajo con su sacrificio, para que nosotros entremos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Así que Juan nos está diciendo, nos está enfatizando que la oración que yo hago, mi relación con Dios, en mi intimidad con Dios, en mi relación constantemente, tengo que humillarme delante de Él. Y eso nos cuesta a nosotros los cristianos, a todo el mundo, humillarnos, considerarnos como que no somos nada delante de Dios. ¿Por qué no somos nada? Porque nosotros no sabemos ni el pasado ni el presente, ni siquiera conocemos nada de qué va a pasar cuando usted salga de aquí en estos momentos, cuando termine este servicio de oración. A lo mejor muchos de ustedes mueren, a lo mejor muchos de ustedes no mueren. No sabemos porque no conocemos, pero tenemos confianza. Tenemos confianza cuando llegamos al trono de Dios. Tenemos que someter entonces nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Si realmente logramos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, podemos decir, he orado, he estado hablando con Dios. Porque ese es el propósito, que yo pueda someter mi voluntad a la voluntad del Padre, que me ama más que mi esposa, me ama más que mis hijos, que me ama más que cualquier otra persona en el mundo, y es el mejor Padre y es el mejor de los mejores. Y Él, nadie me ama más que Él. Y nadie quiere lo mejor para mi vida mejor que Dios. Por eso, surrender, me rindo, me someto a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Aquí Santiago nos dice en el 4:2, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer, dice, sus propias pasiones. Así que el motivo de nuestra oración, o uno de los motivos de nuestra oración, debe ser promover la gloria y la alabanza a Dios. Orar para que Dios mueva su gloria, se manifieste su gloria, y que todo lo que se esté manifestando sea para la alabanza y la gloria de su nombre.
La segunda promesa que Juan nos da dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Es importante saber esto. Dios no es sordo. Dios oye. Es más, Dios oye todo. Eso indica, o Juan está indicando, que Él entra en las más profundas realidades de nuestro ser y Él desnuda todo nuestro ser porque Él oye cada conversación que usted tiene, cada conversación que yo tengo. Él decide cada pensamiento que yo tengo. Él sabe dónde van mis pasos. Él sabe de quién hablo y de quién no hablo. Él lo sabe todo porque Él lo oye todo. Juan dice entonces, tiene que estar consciente que Dios sabe, no lo engañes, no trates de engañarlo, porque Él sabe la intimidad de nuestro ser. Él te ha oído hablar aún en el silencio cuando tal vez tu esposa o tu esposo que están a tu lado no te han podido oír, pero Él sí lo oye. Él lo oye todo. Así que Él como Padre nuestro que es, Él oye todas nuestras oraciones. Él oye todo lo que nosotros comentamos y hablamos. Dice el versículo 15, y si sabemos que Dios oye nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Si usted nota, Juan habla en el presente, ya tenemos lo que hemos pedido. Pero Juan no está hablando de algo inmediato, algo instantáneo. Juan, si usted recuerda, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, Abraham estaba orando por un hijo, quería tener un hijo porque Sara era estéril. Sin embargo, Dios ya le había contestado la oración de Abraham. Ya Abraham tenía la respuesta a la oración. Iba a tener un hijo, él no lo sabía, pero iba a tener un hijo. Pero tuvo que pasar ¿cuántos años? 25 años. Ya lo tenía en el presente, pero todavía tenía que esperar 25 años. Y la Biblia habla mucho, cosa que también a nosotros nos cuesta difícil hacer, es paciencia. Hay que aprender a esperar en el Señor. Y queremos que Dios, cuando hablemos, Dios responda 25 años. Y posiblemente muchos de nosotros tengamos oraciones que nunca veamos contestadas, pero Dios la va a contestar en su tiempo. No tiene que ser entonces al momento. Ya la tenemos, pero es en el tiempo de Dios. Y puede ser que tú no veas la respuesta. Pero Dios sí contesta todas nuestras oraciones. Por lo general, cuando sucede esto, tratamos de abandonar la oración. Cuando Dios nos contesta y pasa un tiempo, y pasa tiempo, y pasa tiempo, nos pasa a todos. Dejamos, bueno, voy a dejar de orar. Es cierto que a veces hay que dejar de orar por esa petición. Y hay que empezar a darle gracias a Dios por la petición contestada, aunque no la veamos. A veces es tiempo de seguir insistiendo a Dios y a veces es tiempo de darle gracias a Dios porque ya me escuchó y Él va a contestar según su voluntad y no mi voluntad. Lucas 18, Jesús le hace una parábola a sus discípulos para enseñarles sobre la oración. Y dice, Jesús le contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre y sin desanimarse. ¿Se acuerdan la historia de la viuda? ¿Verdad? Que iba al juez y iba y nada, no le resolvía al juez. Pero ella no dejó de ir a hablar con el juez. Jesús toma esta realidad y dice, ustedes cuando hablen conmigo, cuando oren, y ustedes crean que yo no los he escuchado, que les he respondido, sigan orando, no se desanimen. Porque el propósito no es que tú tengas lo que quieres obtener. El propósito es que ustedes aprendan a someter su voluntad a la mía, a someterse y que todo lo que yo vaya a hacer y ustedes vayan a pedir sea para la gloria y la alabanza de su nombre. Por eso les dice, sigan orando, les insiste orando. Pablo también insiste, no dejemos de orar, sigamos orando, demos gracias al Señor, eso está en Colosenses. Sigamos orando y orando y orando. Pero a veces, si descubrimos cuál es la voluntad de Dios, cesamos de orar y comenzamos a darle gracias a Dios. Porque Él oye nuestras oraciones. Así que ya vimos cuáles son las dos promesas. Él nos oye y ya hemos recibido, pero hay condiciones en nuestra oración. La primera provisión ya se los dije. Tenemos que orar de acuerdo a su voluntad.
Y esto surge una gran pregunta también aquí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo convencerme que es la voluntad de Dios? No, Jesús dice en Mateo 6:10, venga a tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Así que Jesús enseñando a sus discípulos dice, tienen que orar conforme a su voluntad. Ellos no conocían la voluntad de Dios, no entendían la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios con sus discípulos y con nosotros es que nosotros sometamos nuestra voluntad a Él primeramente. No importa lo que usted está orando, lo que usted esté pidiendo. Tengo que reconocer que necesito someter mi voluntad a la voluntad de Dios, porque la voluntad mía siempre está en pugna con la voluntad de Dios. No es que la voluntad de Dios sea mala, es que, como dice Santiago, a veces pedimos para muchas pasiones y deseos en nosotros. Está la motivación equivocada en nuestra vida. Una de las cosas que muchas veces no nos deja someternos es la arrogancia o el orgullo. ¿Verdad? Pensamos que mi voluntad es mejor que la voluntad de Dios, que el plan que yo tengo es mejor que el que tiene Dios, y por eso se lo traigo a Dios, para que Dios, no que lo mejore, sino para que Dios diga si ese es su plan o no es su plan, y Él desborone el plan mío, que es imperfecto comparado con su plan. Así que Dios lo sabe todo. Él nos ha asegurado amarnos como mejor nadie nos ha amado a nosotros, pero tenemos que confiar en que su soberanía va más allá de lo que nosotros podemos ver. Dios controla todas las cosas. Como les dije, tenemos una dificultad en cómo saber cuál es la voluntad de Dios. Oren conforme a mi voluntad, dice Jesús. Juan también dice, yo los voy a oír, yo les voy a contestar, pero si ustedes piden conforme a mi voluntad. Según la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando hablamos con Dios, hay dos realidades en el ser de Dios. Está la voluntad del deseo de Dios y está la voluntad del decreto de Dios. Está la voluntad de lo que Dios desea y está la voluntad de lo que Dios ha designado que va a ser. Ninguno de nosotros va a cambiar ninguna de las dos cosas. Entonces, cuando yo hablo con Dios, tengo que hablar reconociendo que Él tiene una voluntad de deseo, pero a la misma vez tengo que someter mi voluntad a la voluntad del decreto de Dios. Y vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 11, donde el apóstol Pablo habla allí de la voluntad del decreto de Dios o del designio de Dios, que simplemente significa que Dios ha determinado hacer lo que va a hacer, ores o no ores. Dice primera Efesios 1:11, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Así que Dios ha determinado que va a suceder lo que va a suceder. Él tiene control de nuestra vida, y si Él es soberano, Él lo ha planeado todo y Él lo va a hacer todo. Esa es la voluntad del decreto de Dios. Por ejemplo, y la voluntad del deseo es lo que Dios desea, pero no necesariamente tiene que hacerlo. Dios desea, por ejemplo, que todo el mundo sea salvo, pero Dios decretó que solamente son salvos los elegidos. Solamente serán salvos los elegidos. Ese es el deseo de Dios, y cuando leemos la Biblia, vemos como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo. Esa es la voluntad del deseo de Dios. Él desea salvar al mundo entero, pero Él decretó, designó que solamente iba a salvar de ese mundo a lo que Él elegido. Ahora, eso no hace a Dios responsable. Cada cual de nosotros somos responsables por nuestro pecado. Adán y Eva, Dios no los motivó a pecar para cumplir su propósito de decreto, sino que el deseo de Dios era que Adán y Eva no pecaran. Pero estaba también la voluntad de decreto de que Adán y Eva pecaran, que se guiaran por lo que Satanás le dijo, para poder entonces decretar lo que Él iba a hacer,
que era su deseo salvar a todos, pero solamente a los elegidos, y decretó que alguien tenía que morir en la cruz en nuestra sustitución. Pero Dios no se hace responsable del pecado, ni suyo, ni mío, ni de Adán, ni de Eva. Así que el deseo de Dios es que realmente nosotros podamos entender la voluntad de Dios. Él desea que entendamos cómo comunicarnos, cómo relacionarnos con Dios. Por ejemplo, Pablo, escribiendo a su hijo en la fe, a Timoteo, dice, pues él quiere que sean salvos todos y lleguen a conocer la verdad. Pero sin embargo, el mismo Pablo, que escribe a su hijo en la fe, en el libro de Romanos, habla ahora algo que pareciera como opuesto, ¿no? Es que está hablando del decreto de Dios. Dice Romanos 9:16, por tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Así que sabemos entonces que la voluntad de Dios, Él desea sanarte, Él desea darte un trabajo, Él desea lo que usted desee. Pero la pregunta es, ¿qué decretó Dios? Que no tengas ese trabajo, que no tengas esa sanidad. ¿Qué decretó Dios? Bueno, eso nadie lo sabe. Porque para saber qué decretó Dios, tendría que ser yo Dios y decirle, esta es la voluntad del decreto de Dios. Así que cuando vamos delante de Dios, hay detrás del pensamiento de Dios una voluntad que yo no sé, pero que Él sí sabe. Y a esa voluntad que yo no sé, pero que Él sí sabe, es a la que mi voluntad tiene que someterse. Porque no soy Dios y no soy soberano. Y la recibo, como dice Pablo, que es buena, agradable y perfecta. Porque es el decreto de Dios para nosotros. Por ejemplo, no sería correcto orar para que todo el mundo conozca a Cristo. No está correcto eso. No está correcto en que oremos, Señor, salva al mundo, o que todos sean salvos. Esa es la voluntad del deseo. Más bien deberíamos orar diciendo, Señor, salva a fulano, salva a mengano, salva a mi familia, porque sabemos que no todo el mundo va a ser salvo. Es más, Jesús excluyó en su oración sacerdotal en Juan 17 al mundo. Si Jesús, que es Dios, excluyó al mundo, ¿por qué usted excluye al mundo? Y Jesús dice, oren por aquellos que ustedes le van a llevar el mensaje. Él no dice, oren por el mundo entero, que al ustedes llevarle el mensaje, el mundo entero va a creer. Entonces no puedo orar, porque esa no es la voluntad del decreto. Es el deseo, pero no es el decreto. Y ya Dios decretó que solamente van a ser salvos los elegidos. Y como no sé, oro por mi pariente, oro por mi amigo, oro por mi sobrino, oro por mi esposa, por mi esposo, por mi hijo, específicamente. No oro por todo el mundo. Porque esa no es la voluntad del decreto de Dios. Que se haga su voluntad. Porque los caminos de Dios no son nuestros caminos, dice Isaías. Es difícil, pero hay veces que Dios nos revela a través de la revelación de Dios que Él ha decretado. Lo que a nosotros nos cuesta aceptar el decreto de Dios y queremos esforzar a Dios para que rompa su decreto y haga mi deseo o el deseo que el mismo Dios tiene de salvar al mundo entero. Por ejemplo, voy a ponerle más ejemplos. ¿Conocen la historia de Juan el Bautista? Juan el Bautista, ¿cuál era el deseo de Dios? Que Juan el Bautista siguiera su ministerio. ¿Pero qué decretó Dios? Que un hombre estúpido, borracho, lujurioso, viniera una muchacha, bailara delante de él y hacía una estúpida promesa, porque fue una estúpida promesa, que después se arrepintió, pero tuvo que cumplirla. ¿Qué tú quieres que te dé? Dame la cabeza de Juan el Bautista. ¿El deseo de Dios cuál era? ¿Cuál era el deseo de los discípulos de Juan el Bautista? Estarían orando por Juan el Bautista para que Dios lo sacara de la cárcel y no le cortara la cabeza, pero Dios había decretado
que le iban a cortar la cabeza por una decisión estúpida de un hombre estúpido que no sabía lo que estaba hablando porque hablaba estupideces. ¿Se dan cuenta? Dios deseaba que Juan extendiera su ministerio, pero a la misma vez él había decretado que tenía que menguar, tenía que desaparecer del escenario para que Jesús continuara el ministerio profético. Vemos muchos ejemplos. Tenemos el ejemplo en el libro de los Hechos entre dos hermanos, Juan y Jacobo. A los dos, junto con Pedro, lo cogen preso a Juan y a Jacobo. Y yo me imagino que Juan, conociendo a Juan en sus cartas y en su evangelio, haya estado orando por Jacobo. Señor, libra a Jacobo de la muerte de este hombre, de Herodes. Sin embargo, dice que Dios envió un ángel, sacó a Pedro, ¿y qué le pasó a Jacobo? Lo atravesó con una espada y lo mató. El deseo de Dios era que los dos salieran, pero había decretado que saliera Pedro y Jacobo murieran. Una vez más, por un hombre soberbio que tomó una decisión soberbia y quiso eliminar a un hombre que hacía falta para la iglesia. ¿O no hacía falta Jacobo para la iglesia? Claro que hacía falta. Y el ejemplo más típico es de Jesús con Pedro. En una ocasión Jesús le dijo a Pedro: Pedro, el diablo ha pedido para zarandearte. Si yo hubiera estado allí con los discípulos, yo hubiera intercedido, me hubiera tirado los días, hubiera intercedido por Pedro. Señor, Pedro, para que Pedro sea fortalecelo, para que Pedro pase esta prueba. Y el diablo no... Ese era el deseo de Dios, pero el decreto de Dios, ¿cuál fue? Que no negara. Incluso Jesús le dijo: voy a orar para que tu fe no falle, no falte. Y después dice en Juan 21 que lo restauró y le dijo: ahora sí, Pedro, ahora sí ve en mi decreto a compartir, a cuidar las ovejas. Y son tantos ejemplos dentro de la Biblia donde Dios manifiesta esa voluntad, la de deseo y la de decreto. Por tanto, no les digo esto para que se desanimen a orar, sino para que nos animemos a orar, pero sí para que entendamos que no está porque usted rechace una enfermedad, como muchos hermanos, rechaza el cáncer, no rechace nada. Reprende el cáncer, ¿qué vas a reprender? No, por lo que tú dices con la boca, ¿qué tiene que ver tu boca? Y la voluntad de decreto es más fuerte que la de tu boca, que no sabemos pedir como conviene, dice la palabra. Entonces no está en que yo rechace, lo declare, lo diga, patalee, grite, brinca, me tire en el piso, haga ayuno, haga oraciones, haga lo que haga para cambiar y torcer la voluntad de Dios. Se va a cumplir la voluntad de decreto. Lo que tengo que aprender es a someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere con nuestras oraciones cuando intimidamos con Él. Debemos entonces perseverar en la oración, aunque no entendamos qué Dios va a hacer. Porque Dios hace muchas cosas que no tienen sentido para nosotros. Pero porque no tenga sentido para mí, no quiere decir que yo no sabe lo que está haciendo. Porque hay una voluntad de decreto que yo todavía no he podido descubrir. O no sabré nunca cuál es la voluntad de decreto. Pero eso no determina mi deseo de seguir hablando con Dios. Después entonces Juan nos pone un ejemplo específico. Y se pone más complicada todavía la oración. Y este ejemplo específico que Juan nos da, también nos da una promesa y una condición. Dice: si algún hermano, dice en el versículo 16, ahí en el ejemplo, si ve a su hermano, dice, si guacha a su hermano, viene cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay pecado que sí lleva a la muerte. En ese caso, no digo que se ore por él. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Así que Juan menciona que hay dos clases de pecado. Pero ¿dónde Juan habrá sacado eso? Bueno, Juan lo sacó del Antiguo Testamento. Son conocedores de las Escrituras. Y en el Antiguo Testamento había dos clases de pecados. Pecados conscientes, o sea que usted sabe que lo está haciendo. Usted sabe que Dios le dijo esto y usted dice: lo voy a hacer. No odie, voy a odiar. No robe, voy a robar. No quebrante el sábado del día de reposo, lo voy a quebrantar. Lo sabes que conscientemente has decidido no hacerlo. Ese es el pecado de consciente. El inconsciente
es que usted no se percató. Tal vez se llevó una luz roja y no se dio cuenta. O tal vez se le fue una palabra un poquito fea y no se dio cuenta. O dijo algo del hermano, pero no se dio cuenta. No fue consciente. Vamos a ver, Deuteronomio, hay dos formas de cómo veía el Antiguo Testamento el pecado o los pecados. Había uno que sí se podía expiar a través del día de la expiación que ocurría una vez al año. Pero había otro tipo de pecado que no se podía expiar. Interesante eso en el Antiguo Testamento. Hay uno que sí se puede expiar, pero hay uno que no se puede expiar. Por muchos sacrificios, por muchas ceremonias, no se podía expiar. Dice Deuteronomio 17:12, el soberbio, o sea, el que ha decidido no obedecer al juez, el soberbio que muestre desacato al juez o al sacerdote en funciones, será condenado a muerte. Y así extirparás de Israel el mal. Todo el pueblo lo sabrá y tendrán temor y dejará de ser altivo. O sea que en el Antiguo Testamento entonces había un pecado que se podía expiar, pero había uno que era con tu propia vida. Tenían que matarte. No sé si se acuerdan la historia de la toma de Jericó. ¿Se acuerdan? Cuando se mete a Capis y se mete los lingotes de oro debajo de la tienda, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Es don Josué. Le dijo, tienes que morir tú y toda tu familia. Y buscaron al culpable y lo cogieron a él con todas sus pertenencias porque no se podía expiar. Porque Dios le había dicho a Israel, ¿qué fue lo que le dijo? Ustedes van a tomar la ciudad, pero no pueden tomar nada del botín. ¿Y qué hizo este hombre? Se encontró con el lingote de oro y dijo, wow, aquí pago la renta, pago la luz, pago el auto, me voy de vacaciones para Europa, ya con esto me la hice, la meto abajo de la carpa y cuando pase, lo voy derritiendo poquito a poquito. Y Dios dijo, van para otra batalla. Ay, perdieron a Ai. ¿Y qué pasó? Dice Josué. ¿Cómo fue posible? Hay un pecado dentro del pueblo, hay que extirparlo. Y era solamente con la vida de esta persona. Así que Juan, sabiendo que hay pecados conscientes que pueden proveer el perdón a través del sacrificio, también hay pecados inconscientes que a través del sacrificio no hay perdón, porque dice que es para muerte. Pero Juan dice, si alguno ve a su hermano cometer pecado, escuche, él no dice, vaya y díganselo al pastor. O vaya a díganselo al líder de la iglesia para que lide con ellos. Tampoco dice, si ves a tu hermano pecar, díselo. Eso decían, díselo, está mal dicho. Díselo, eso es ya me vino hace años. Díselo, no se dice díselo. ¿Verdad? Díselo a otros hermanos para que oren por él. Ya eso se llama chisme. Y tampoco Juan dice, ¿verdad? No dice, dice, si ve a tu hermano pecar, moléstate con él, disgústate, ponte bravo. No, porque lo está juzgando. Juan lo que dice es, si ve a tu hermano cometer un pecado, dice, ore por él y Dios le dará vida. ¿Quién le da vida? Dios. Entonces Juan lo que está diciendo es, el que es responsable del pecado es el hermano. Y ya habla la palabra hermano, o sea, una persona que es creyente. Él sabe los medios de gracia, él sabe cómo él puede realmente salir de su pecado, porque le he dejado mi Espíritu Santo y le he dado los medios. Él es responsable, no soy yo responsable que lo vi. El que es responsable es él. Y yo lo que tengo que orar para que Dios le dé vida. Y cuando habla de vida, habla de restauración, porque el único que da vida es Cristo. Entonces no tengo que publicar el pecado, lo que tengo que es orar. Más bien hablar no de él, sino hablar con Dios de esa persona. Para que le dé vida, para que lo restaure. Porque quien da vida es Dios. Yo no cambio la vida de la gente porque hable, si no, todos tuviéramos una coronita y estaríamos con alas todos. Y hasta yo también la tuviera.
Pero Dios sí puede cambiar nuestra vida. Entonces, ¿quién da vida? Entonces dice Juan, oren por Él. Él es responsable. Él sabe los medios que Dios le ha dado y el que puede impartirle vida es Dios. Él debe depender de Dios, nosotros debemos depender de Dios, pero Él es responsable de su pecado. Yo no soy responsable del pecado de nadie. Yo lo que sí lo veo es orar para que Dios te dé vida y te restaure, te cambie, que puedas aprender a someter tu voluntad a la voluntad de Dios. Pero otra tendencia es querer resolverle el pecado de la gente y cada cual es responsable delante de Dios. Igual dice, necesita vida. Ahora quiere decir que el hermano no ha nacido de nuevo. Claro, el hermano ha nacido de nuevo, pero se ha olvidado, se ha desconectado de la fuente que es vida, que es Cristo Jesús. Y me manda entonces a orar. Por eso ha pecado, porque se desconectó, se desenchufló de la corriente, de la fuente de la vida. Y yo tengo que orar, Señor, enchúfalo otra vez, engánchalo, restáuralo, porque tú eres el que da el power, tú eres el que da la vida. Yo lo que puedo hacer es orar, porque Él es responsable de su caída. Él es responsable de su pecado. Y yo lo que puedo es orar, hablar de esa persona delante de Dios. Señor, conéctala, porque tú eres el único que puede darle vida a esa persona. Yo no tengo el poder para conectarlo a la cruz. Eres tú. Y por eso debemos de interceder los unos por los otros, como dice el apóstol Pablo. Porque dice que es nuestro hermano, dice Juan. Es un verdadero creyente que ha caído, que ha cometido un pecado. Lo dice también que hay uno que lleva a la muerte, y no digo que se ore por él. Que son pecados conscientes. Y aquí viene la pregunta, porque todos los pecados pueden ser perdonados, dice la palabra de Dios. Juan entonces nos está diciendo en este caso que hay pecados que llevan a la muerte. Y dentro de esa carta que él escribe, hay 3 pecados que dice que son imposibles que nosotros podamos caer si hemos creído en Cristo. Primero, no podemos rechazar que Jesús es el Hijo de Dios. No podemos rechazar hacer la voluntad de Dios. Y tercero, no podemos odiar al hermano. Juan dice, estos pecados te llevan a la muerte. Porque rechazas que Jesús es el que da vida. Rechazas someterte a los mandamientos de Dios que lo ha hecho para nosotros. Para mantener esa comunión con Dios. Y nos ha dado hermanos que no son los mejores hermanos que quisiéramos tener, pero no están dados para odiarlos. Para no relacionarnos con ellos. Para olvidarnos de que ellos existen. Sino para vivir reconciliándonos con ellos constantemente, si pecaran contra nosotros. Y ese es mi punto de vista, aunque Juan no lo dice, como les digo, pero la audiencia sí lo sabe, y es lo que él viene hablando de estos 3 pecados, que posiblemente Juan dice, el que haga esto es porque no es un elegido. Aunque diga que es cristiano, no es un elegido. Porque él ha nacido de nuevo, y el que nace de nuevo, se somete a Dios. El que nace de nuevo obedece sus mandamientos, cree en Jesús, pero también ama a su hermano. No importa lo que haya hecho, no importa quién sea su hermano, su hermana, lo ama a su hermano. Juan entonces termina mencionando la condición nuestra, ¿cuál es? Toda maldad es pecado, pero hay pecado que nos lleva a la muerte. Así que Juan nos ha dejado bien claro que esa desobediencia constante implica que ese rechazo a no hacer la voluntad de Dios, a no aceptar su mandamiento, indica que eso nos va a llevar a la muerte, porque estamos muertos. Y Juan no extiende su promesa para esas personas, porque una vez más Dios decretó que no lo iban a conocer nunca. Por eso es que ellos viven así, olvidándose o rehusándose a aceptar y obedecer sus mandamientos, rehusándose a amar a los demás, rehusándose constantemente a poner en duda la dignidad o la verdad de quién es Jesús. La pregunta entonces que debemos de hacernos,
Y muchos se hacen. Ya les dije desde mi punto de vista, pero hay algunos que comentan que tal vez la blasfemia contra el Espíritu Santo, por si acaso ustedes vino a la mente. Sin embargo, si ustedes notan, eso está en Mateo capítulo 12, 31 y 32, en el contexto, cuando Jesús habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, no está hablando de un creyente, no está hablando de un cristiano, no está hablando de un nacido de nuevo. Jesús está en un contexto que está diciendo, Satanás dice que las obras que yo hago son de Satanás. O sea que atribuimos la obra de Cristo a la obra del diablo. Eso es una blasfemia, y esa blasfemia, dice, el que lo haga y constantemente lo esté haciendo, pues no tiene vida eterna. Pero un cristiano puede caer en la blasfemia. Puede caer. Pero sin embargo, si es su hijo, Dios lo va a disciplinar. Lo va a corregir. Así que cuando habla de la blasfemia del Espíritu Santo, Jesús lo está dando en un contexto en que la gente piensa que muchas cosas que nosotros recibimos que no vienen de Él, son de Él. Por eso hay que evaluar, el tema es, hay que evaluar nuestra vida de oración. ¿Qué estás pidiendo? Porque el diablo, ¿qué fue lo que le ofreció en Mateo capítulo 4 a Jesús? Todo lo que tú quieras, yo te lo doy, mira el reino, tú todo tienes. Riqueza, poder, yo te la doy. Pero realmente esa no era la voluntad de Dios para el pueblo de sus discípulos, por ejemplo, porque todos vivían en una vida estándar sin ninguna opulencia ni nada por el estilo. Así que algún cristiano, también dicen otros, pueden perder su salvación, y por eso Juan está diciendo que eso lo llevó a la muerte. Tampoco ningún cristiano puede perder su salvación, porque dice Jesús que yo fui el que los escogí a ustedes, ustedes no me escogieron a mí. Y ninguno de los que tú me diste, Padre, se perdieron. Todos lo he conservado hasta el final. Así que tampoco es que el pecado que nos lleva a la muerte es perder la salvación. El asunto es que esa persona nunca tuvo la salvación y usted piensa que porque estuvo en la iglesia, porque fue esto, porque fue aquello, porque hizo lo otro, es cristiano. Nos dijo que era cristiano y ahora usted se dio cuenta que se apartó. No se apartó, es que realmente mostró lo que había en su vida y tampoco ha perdido su salvación. Es que nunca la tuvo. Por eso ahora vive totalmente en rebeldía contra Dios. Entonces terminamos. Está la voluntad de deseo de Dios y está la voluntad de decreto. Y ahí es la parte dura de nosotros. Yo tengo que someterme a ambas voluntades, que es la misma voluntad. Si Él ha decretado esto, soy el hombre feliz, aunque vaya en contra de mi voluntad, porque es que su voluntad es lo mejor, como decía la canción, la bondad de Dios con su fidelidad no sigue. Por tanto, aunque no la entienda ni la comprenda, es lo mejor, porque fue lo que Él decretó. Y lo que Él decretó no va a cambiar mi oración, porque Él va a hacer su voluntad. Por tanto, la oración, entonces, cuando la entendemos bien, implica que soy su hijo y Él me ama. Por eso me acerco a Él, porque soy su hijo, porque tengo confianza para entrar en su presencia. Como dice el mismo Juan, pero Señor, quiero hacer tu voluntad. Por eso quiero hablar contigo, porque quiero hacer tu voluntad. Y no es simple. No es simple saber la voluntad de Dios. Por eso hay que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿por qué se quedan dormidos? Oren. Pero no oren solamente para pedir, oren para que me conozcan, para que cada vez conozcamos más a Dios, sus atributos, sus perfecciones, para que no decida a Dios todos los versículos de la Biblia, porque Él la escribió. ¿Para qué? Si Él se la sabe de punta a cabo. ¿Para qué poder decirle mis amarguras y mis tristezas si Él las conoce? Es lo que quiere que yo entregue en voluntad. Al designio de Él o a su deseo, porque es lo mejor para mi vida. Soy su hijo. Yo no creo que ningún hijo piensa que su padre quiera lo peor para él.
Él quiere lo mejor para nosotros. Él nos oye, Él no nos concede. Pero Él quiere que no nos animemos como la viuda, que sigamos perseverando, orando, sin desanimarnos, porque queremos saber su voluntad. Amén. Que Dios nos ayude en nuestras oraciones. Como le dije, no es simple. La oración es algo profundo, porque estamos hablando con Dios. Nunca hable con la gente, ni le hable a la gente. Habla con Dios. Y lleva a la gente al trono de Dios. Para que Dios le dé vida a quien no tiene vida. Y el que se desconectó de la vida, Señor, conéctalo. Aunque Él es responsable, conéctalo. Para que vuelva a tener otra vez vida. Y la vida resplandezca, como tiene que resplandecer en la vida de su Hijo. Amén. Señor amado, gracias por tu palabra. Dice el profeta Isaías, pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, tus caminos son más altos que nuestros caminos. Oh Dios, ayúdanos cada día a hablar contigo, descubrir cuál es tu voluntad y poder aceptarla como lo mejor para nuestra vida. Gracias, Padre, por tu palabra que, aunque a veces no entendemos ciertas cosas, nos motiva a seguir orando y orando y a seguir perseverando en esta relación contigo, como un hijo hacia un padre, que ya nos ha escuchado, que ya nos ha contestado, pero conforme a tu voluntad. Te alabamos y te bendecimos, que cada día tú caminas con nosotros. Como le dijiste a Abraham, ¿cómo de revelarle a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra si eres mi amigo? Dios se encargará de revelar poco a poco su voluntad de deseo y su voluntad de decreto. Te alabamos y te bendecimos, Jesús. Amén. Vamos a adorar a Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. I want Wilson to stay here and do the camera things. Do the camera. Bueno, hermanos, vamos a orar. Dear Lord, Heavenly Father, thank you for this day, Lord. I want to thank you for letting us all be here, Lord, to hear about your word, Lord. Thank you for giving us another day of life to live for your kingdom. I want to pray for these offerings, Lord. So may all of them be for your kingdom. And even those who cannot bring today, Lord, may you bless them, and may we bless everybody in this room so we can have offerings, Lord, so we keep growing in your kingdom, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. This is worse. Tienes que obligarla. No me presentaré con manos vacías, pues sobreabundante estoy de gracia
tried, when you guys were praying, I tried to switch it here because there was like a bunch of people. I switched it back here. Bro, it caught you lost like here in the corner. I was like, oh. Because Samantha told me to leave it here. Oh yeah, because what's good for the prayer, like we get people, like the people going. We don't want to like show like people on the stream or anything like who's giving ofrendas. Yeah. So then it would be prayer and then go back to here. Yeah. It doesn't matter if it captures me, whatever. If I look lost, people would rather see that. And they got hurt for like a minute. Over. Because you were just staring. Oh yeah, because we were here trying to give like the money, the plates back. And she was just like staring off into the distance, bro, the whole time. And then no, she's right there. And the thing is that I switched it back here for a second when there was like no one here, because like there was a bunch of people just like walking here. So I switched it here for a second and then I switched it back. Honestly, I just leave it there, and then the people going. I mean, the only way we can truly fix that is we talked about it before, but we never got it to work. Where we literally, it's like a PowerPoint where you literally put the PowerPoint here, and like it shows us, instead of pointing the camera to a TV, we have a screen where it literally just has like that, basically the slides that she has. So instead of like literally looking at a TV and seeing these like wiggly lines and stuff, we actually have like the thing like if it's a PowerPoint. You get me? So you just have like it connected to that computer. That's what then we put it as a camera. That's what we thought, but we tried that. No, we tried that, or somehow we tried. I think we probably didn't try hard enough, but we tried, and it didn't work. I don't know. But I mean, I thought it was Or pretty you simple. could just get the line to this way. I mean, I literally thought it was pretty simple. HDMI, right? You would think that that's it, but I guess I don't know. HDMI. I mean, I think you gotta get that to act like a camera. That's what I'm saying. HDMI there, connected to that thing. Ahora sí. Yeah, and then it would be Como here. es en vivo, pues pasan So todas that's what I estas would think. cosas. Bueno, hermanos, primeramente, quiero anunciarles que ustedes saben que el banner que se solicitó